¿Ah? Sí. Y entonces, aprovechando que nos sobra un poco de tiempo y que pues, a varios tuvieron problemas específicamente con los exámenes que se referían a oposiciones en juicios ejecutivos, preparé aquí un par de ejercicios para ver que lo que con ustedes discutamos en la clase. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Varios los acreedores y varias las acciones de ejecución que están ejecutando para un mismo deudor. Y por eso puedo acudir a un concurso necesario. Ahora salen 3 o más ejecuciones pendientes. Entonces, si solo hay un acreedor, me da duda el caso en el que cuando se forma la comisión revisora, que dice que debe estar integrada por 2 de los principales acreedores y una persona del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? No es necesario que en realidad eran 2 de los principales acreedores. Sería para empezar difícil que se diera el caso, pero si se diera, yo entendería que tendría que quedar integrado con un acreedor. No es cerrada la norma. ¿Qué más? No es cerrada la norma. Lo que pasa es que la norma está planteada bajo los supuestos, como le digo, va a ser normal. Si ya estamos en una ejecución colectiva, porque la persona le debe un montón de gente. Entonces, en la práctica sería bien difícil que el deudor le deba solo a ustedes y que ustedes iniciar otras ejecuciones que sea suficiente que se pague. Nada prohíbe que se dé el caso, pero sería bien difícil que se dé. Otra pregunta, en cuanto en el artículo 351, cuando presentan la solicitud, luego se dicta el auto que declara el estado de concurso. Y entre las cosas que debe contener el auto está el nombramiento de un depositario provisional. Entonces, mi duda es que si ese depositario provisional es diferente o es el mismo al que mencionan ya en el concurso necesario de acreedores en el artículo 272. Que ahí no habla de depositario provisional, sino solo habla de depositario con macetas. No sé si es la misma persona o a la hora de combinar esas cosas que debe llevar el auto, se pide dos depositarios. Lo que pasa es que ¿usted está viendo? Me dijo 351, 352. Sí, 351 el tercer inciso. 351 Tercer inciso. habla de voluntario, entonces presentar la solicitud de una forma prescrita y puede declarar el auto que declara el estado de concurso y deberá contener. Tercero, nombramiento de un depositario provisional que intervenga en las operaciones del deudor y deposite como los bancos nacionales la parte libre de la central producido en gastos ordinarios del negocio y de la alimentación del deudor y su familia. Básicamente es un interventor. Sería esto. Y luego el 372 segundo. es el auto en que se declara el estado de concurso necesario contendrá las disposiciones que rijan para el caso voluntario, con las modificaciones y adiciones siguientes. Nombramiento de un depositario que con intervención de la comisión revisora reciba por inventario los bienes del deudor, pudiendo este entregar la diligencia. Entonces, yo entendería que debería ser a la misma persona. Lo que pasa es que va a tener como facultades más amplias en el caso del concurso voluntario. De tal manera que si esto viene de un concurso voluntario, en el concurso voluntario solo manejó las operaciones y conservó el remanente a disposición del juez. Luego, si el concurso se convierte en necesario, entonces además tendría que facultar a recibir por inventario motivos y que participe también la comisión revisora. Y si no viene de un concurso voluntario, de una vez tendría todas las facultades. Porque la ley dice todo lo del concurso voluntario con las modificaciones de ese tiempo. Ya no lo daríamos de depositario provisional. Sería depositario nada más. Y se tiene que poner se tendría que hablar de las funciones de uno y del otro en el mismo Sí. O sea, sería de
cualquier momento en que usted quiera, puede pedir una certificación de usted. Bueno, aquí me confundo igual, o sea, los expedientes llegarían hasta donde estén para que se remita todo al nuevo juzgado. Sí. La vigencia de este nombramiento del acreedor, ¿El nombramiento de quién? del depositario, es que está aquí en el auto que declara el concurso voluntario del personal de la compañía, está el nombramiento del depositario. Este es por algún tiempo determinado, es indefinido, es mientras dure el proceso. ¿Y en qué momento deja de ser depositario? ¿En qué momento deja de ser depositario? ¿En qué momento su cargo ya no? Cuando se haya dispuesto de todos los bienes. Y en este se aplica la norma de que se debe cambiar y todo eso. Sí. Porque en los dos incisos que leímos, en el voluntario, tiene que abrir una cuenta y hacer un restar de los ingresos, lo que esté libre, para ponerlo a disposición de los acreedores. Pero en el otro no, el otro tiene que tomar posesión de los bienes, de acuerdo a lo que se norma. Este depositario ya tiene una acción más, digamos, el primero de depositario es en función del deudor, el otro es en función de los acreedores, sus actividades. No. En realidad, en ambos casos, la idea es velar porque exista un patrimonio con el cual se pueda eventualmente hacer pago de las obligaciones que esté a disposición más o menos rápida del juez, digamos. De tal manera que cuando le dicen en el primero de los artículos que vimos que este depositario tiene que administrar los bienes y conservarlos permanente, por eso le decía a las compañías, básicamente lo mismo pasa en una intervención. En una intervención, la idea es sobre todo evitar el despilfarro de dinero. Olvidemos por un momento de la creo que es una intervención muy correcta. La idea es evitar el despilfarro de dinero y que el deudor pudiera tomar dinero de la actividad de la empresa para cubrir otra cosa que no sea lo necesario para el funcionamiento de la empresa. Entonces, digamos, en la intervención dice la ley que el deudor, el interventor debe hacerse cargo de los gastos imprescindibles de la empresa y conservar permanente de disposición del juzgado. Básicamente, el ideal sería que este interventor sea un buen administrador y se vayan generando ganancias que eventualmente con el paso del tiempo, según que tanta sea la obligación y que tanta sea la cuantía de la obligación, se llegue a cubrir con ese remanente que el interventor va conservando. En el caso del concurso, digamos que ese sería muy idealista, porque si ya estamos en un plano de concurso es porque casi con seguridad el producto de esas actividades nunca va a llegar a cumplir las acreedorías de todos los que aparecen en el concurso. Pero básicamente la idea es que mientras se averigüe, por lo menos haya alguien que haga una mejor administración de los bienes y vaya, si existe algún remanente, lo vaya conservando ahí a disposición. Pues, luego cuando en el otro artículo dice que debe recibir los bienes por inventario, básicamente la idea es que esos bienes se van a realizar después. Hay que venderlos, y los que se puedan vender, hay que adjudicarlos a los acreedores. Entonces, pasa lo mismo que cuando en una ejecución común y correcta, en una ejecución singular, usted lo único que le localiza al deudor es un vehículo. Y entonces hay que pagar el vehículo y pagarlo y rematarlo. Pero si no secuestra el vehículo, no lo va a tener a disposición y probablemente va a ser menos atractiva para los posibles postores el participar en ese remate. O para usted mismo, si se lo adjudica, de nada le sirve ser el propietario del vehículo si no tiene la posesión de él. Entonces, esa es la idea del secuestro en una ejecución muy correcta, tener la disposición del bien para que eventualmente cuando el juez diga va para acá o va para allá el bien,
cuando los bienes se rematen y el juez diga, bueno, se le adjudican a ese gestor, o en el remate no se le adjudiquen a nadie y el juez diga, bueno, pues este carro va para estos acreedores, este otro carro va para este acreedor, etcétera, así repartan los bienes, pues ya es mucho más fácil, porque simplemente de ordenar la depositaria que vamos a las entregas. O sea, todo va siempre orientado hacia el eventual cumplimiento de la obligación. Desde cómo se establece que el concursado no tiene bienes suficientes. Básicamente, en principio, para efectos del planteamiento del concurso o de la quiebra, sería una afirmación que usted hace. Usted lo que tendría que acreditar es la existencia de las tres ejecuciones. Ya si el concursado dice, bueno, están esas ejecuciones, es cierto, pero hay bienes suficientes que respondan a la obligación, le corresponderá a ellos. O sea, que no es una que carga con el hecho de tener que probar eso. Solo uno solo hace la afirmación. Sí, porque básicamente es lo que usted está afirmando ahí es un hecho negativo. Entonces es como cuando usted dice, este señor me debía, me tenía que pagar en tal fecha y no me pagó. Un proceso muy correcto. Usted no tiene forma de probar que no me pagó. Usted simplemente dice que no me pagó. Ahora, si yo como deudor afirmo que no es cierto lo que usted dice, que yo sí le pagué, entonces me corresponde probarlo, porque no me haya el recibo, no sé. No sería necesario establecer que de alguna forma me enteré yo que tiene algún bien y me estoy basando en eso como para decir que no tiene. O sea, por supuesto que en cualquier caso, entre mejor fundamentada tenga usted su planteamiento, mejor. Digamos, si ya estuviéramos en un caso práctico, resulta que tiene las tres ejecuciones y en los tres expedientes de las ejecuciones consta que está embargado un bien inmueble. Usted, si tiene a su alcance hacerlo, podría conseguir un avalúo hecho por un colaborador autorizado de ese bien, donde conste que el bien vale 500,000 quetzales y luego la suma de las tres ejecuciones son 2 millones de quetzales, y ya está más que acreditado que es suficiente para responder a todas las ejecuciones. Pero en principio, para efectos del planteamiento, sería suficiente que usted diga, están las ejecuciones y no hay bienes suficientes. O que tenga una certificación de otro periódico también, o cualquier forma así que. Perdón, no lo escuché. O que yo tengo una certificación, por ejemplo, el registro de la propiedad de que tiene un bien o algo así. O sea, no importa que yo no sepa de todos sus bienes y si sé alguno lo pongo. O sea, si tengo que comprobarlo a través de los expedientes o de los documentos. Pero si no, no hay problema. Si no hay más dudas, entonces pasamos al ejercicio. Entonces, básicamente la idea aquí, como les decía, sería algo parecido a lo que pasaría en un examen. Es un caso parecido a lo que se les podría poner en un examen. De hecho, estos dos casos no te aclaran. De hecho, estos dos casos son basados en el caso de la vida real. Entonces, la idea sería que lean el caso y al final, para que no consumamos mucho tiempo en eso, lo que queremos son nada más esas tres cosas: el apartado objeto de la comparecencia, los hechos y la petición. Entonces, si lo pudieran resolver en media hora, y así ya luego discutimos, tenemos algún par de trabajo de ustedes y discutimos cómo lo hicieron y qué era lo que ustedes tenían. Ah, sí, individual. Por escrito, Sí, ahorita. y hay que entregar más de resultados. Sí. Ah, O sea, ahorita vamos a suponer que estamos en un examen. Entonces tienes media hora para resolver el examen. O sea, aunque no es de verdad un examen, la idea sería que trabajen solos, porque la idea es de reconocer qué es lo que voy a hacer cada uno de ustedes. Bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, el caso es que decía aquí en peligro pagar por $1 millón a los Estados Unidos de Norteamérica a favor de la entidad a nivel de la sociedad anónima. Posteriormente, esta sociedad constituyó un fideicomiso determinado que fideicomiso de administración de la entidad a nivel de la sociedad anónima, como fiduciario que constituye el Banco ABC de Sociedad Anónima, a nivel de la sociedad
de la personalidad del actor, la excepción de caducidad, es una falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. No se puso la ejecución. Vamos a ver, esto otro dice, parece como el trato de interponerme la ejecución e interponerme la excepción de falta de personalidad del actor como falta de requisito necesario para el ejercicio de la acción. Base del artículo 619 del Código Procesal Penal. Este otro dice, comparar esto con la ley que puedo ponerme a la presente demanda de acción también en vía directa promoviendo contra mi representada e interponer la excepción de la no negociabilidad del título. Por eso ponerme la ejecución y interponer la excepción de falta de personalidad del actor. Vas a encontrar todo el artículo 619. Entonces, primero algunas consideraciones generales sobre eso. Estamos en el supuesto de que esto es un examen. En un caso de la vida real, por supuesto, a ustedes les corresponderá hacer su investigación y ver qué elementos de defensa pudieran encontrar de esa investigación. ¿Qué hagan? Pero cuando planteamos un caso como ese para un examen, suponemos que ya eso se agotó y que lo que tenemos es lo que está planteado aquí. Entonces, de esa cuenta, muchos de ustedes, todos estos exámenes que puse por acá, hicieron lo mismo que hicieron en el examen de verdad, es decir, apartarse del caso, plantear algo que no encuentra sustento en el planteamiento del caso. Entonces, todos aquellos que plantearon pago total, que plantearon pago parcial, que plantearon caducidad, que plantearon prescripción, se apartaron totalmente del caso. No hay algo en esa narración del caso que permita sostener cualquiera de esas excepciones. Aquí efectivamente hay dos temas que permitían ejercitar algún mecanismo de defensa. Uno de esos creo que me dio yo. Esto que les voy a mostrar aquí en la pantalla es solo para efectos del ejercicio. No quiero, por favor, que en los próximos exámenes me los pongan todos rayados, como vamos a ver aquí. Esto es solo para resaltar algunas cuestiones que eran importantes en la narración del caso. Primero, los Estados Unidos de América no existen. Y ahí está la importancia de un mínimo de cultura que
país se llama Estados Unidos de América, ese es su nombre oficial, y la moneda se llama dólar de los Estados Unidos de América. Entonces, si hacemos algo sobre la base de los Estados Unidos de Norteamérica, como mínimo estamos abriendo la puerta para que eventualmente se pueda ejercitar un mecanismo de defensa. Que a lo mejor el conocimiento del caso le corresponde a un juez que sea muy poco formalista y que diga que es lo mismo y que se entiende de qué estamos hablando, etc. Probablemente, porque no vamos a correr riesgo. Entonces, teníamos un problema ahí con la moneda, y eso obviamente permitía plantear una excepción de liquidez. Obviamente estamos en presencia de una acción cambiaria. Siendo una acción cambiaria, no podemos simplemente hacer el planteo de excepción de liquidez, porque la liquidez no está prevista específicamente en el mecanismo de defensa. Habría que encuadrarlo en alguno de los supuestos que dice el artículo 619. Tal vez el más apropiado sería el de la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Un requisito necesario para el ejercicio de la acción cambiaria es que la cantidad que se reclama sea líquida. En este caso no es líquida, pues entonces se podría plantear por ahí esa defensa. El otro tema es un tema, una defensa que se basa puramente en un aspecto mercantil relacionado con el contrato del fideicomiso. Igual creo que ya lo vieron este semestre. Bueno, no lo han visto, pero igual. Por cierto, el caso este es un caso complicado, más complicado de lo que tendría un examen, pero la idea era ver por aquí algo interesante. Como les digo, lo bonito de este caso no es exactamente igual que el caso este, pero es basado en un caso de la vida real. Entonces aquí dice que se le libró el pagaré a favor de esta sociedad, y la sociedad después constituyó un fideicomiso. Y cuando constituyó el fideicomiso, aportó como parte del patrimonio fideicomitido de ese pagaré. Hasta ahí todo es del mundo. Pero luego resulta que cuando aporta el pagaré, en el endoso dice que lo endosa a favor del fideicomiso. Y ahí tenemos dos problemas serios. En primer lugar, el fideicomiso, dice la ley, que no da lugar al nacimiento de una persona jurídica. El nacimiento es la nada jurídica, es un contrato. Sería lo mismo que usarlo a favor de un contrato de arrendamiento o a favor de un contrato de cualquier otra cosa. El contrato. No puedo, el fideicomiso como tal no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones, por lo tanto no le puedo denunciar el pagaré. Y luego, la naturaleza o la esencia del contrato de fideicomiso es que yo le traslado al fiduciario ciertos bienes para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Entonces, el endoso debió haber sido a favor del banco, o a veces el anónimo. Por supuesto, utilizando adecuadamente los términos, tampoco es que le esté regalando el dinero al banco o que le esté pagando una deuda con ese pagaré o lo que sea. Se lo estoy dando precisamente en función de la existencia del contrato de fideicomiso. Entonces, una terminología correcta aquí sería decir que el endoso a favor del banco en su calidad de fiduciario de fideicomiso tal cosa. Para completar la cuestión. Pero teníamos este tema de que esto se hizo a favor del banco. Luego tenemos otro problema, y es que compareció un mandatario del fideicomiso. El fideicomiso normalmente es un contrato, por lo tanto no es una persona jurídica, no puede tener un mandatario. Podrá tener un mandatario. El banco, como fiduciario del fideicomiso, para que este mandatario se encargue de los actos necesarios para la defensa del patrimonio fideicomitido, pero distinto. Y incluso en este caso que les cuento, así estaba el mandato y así me escribieron el archivo de protocolos y todo lo demás. Y entonces comparece este mandatario en representación de el fideicomiso a promover la ejecución. Y nuevamente, el fideicomiso no es una persona jurídica y por lo tanto no puede ser parte del proceso. Y entonces básicamente esos eran los dos temas que permitían defenderse aquí: el tema de la moneda y el tema de la aportación que se había hecho a favor del fideicomiso y la comparecencia que ese fideicomiso
policía en el proceso. Entonces, ¿cómo plantear estas defensas? Como les digo, en materia de defensas en la acción cambiaria, no todo está escrito. Hay cosas que sí tienen su mecanismo de defensa apropiado y no se puede variar. Cuando planteamos caducidad, si planteamos prescripción, etc., pues ahí no hay para dónde moverse. Pero estos dos temas, como los que vemos aquí, se podían acomodar de una mejor o de una no tan buena forma a varias posibilidades de defensa. En principio, como les decía, el tema de liquidez, yo tal vez lo hubiera hecho valer como una defensa basada en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Y por el otro lado, hubiera planteado una falta de personalidad en cuanto al tema del fideicomiso y no había que dejar de lado este tema del mandatario del fideicomiso. Entonces ahí lo que había era una excepción de falta de personalidad. Nuevamente, no está taxativamente contemplada en el artículo 619. Hay que encontrarle el acomodo en alguno de los mecanismos de defensa que están establecidos. También podría ser dentro de lo mismo de la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. ¿Sí? Entonces la falta de personalidad iría enfocada en que el fideicomiso no es una entidad, digamos, a la que se le pueda forzar un pagaré, porque es un contrato. Y entonces esta demandataria es una falta de personería en virtud de que el fideicomiso no puede, no es persona jurídica, no puede ejecutar, pero sí el fiduciario. Sí, o sea, que debería haber. O sea, si aquí hubiera comparecido un mandatario del banco, diciendo, yo soy mandatario del banco y dentro de mis atribuciones está defender ese patrimonio fideicomitido, ahí hubiéramos tenido un problema. Pero entonces es una falta de personería que se tiene que encuadrar en esto de falta de requisitos. Uy, la que usted quiera, pero hay que encuadrar en alguna del 619 porque no está taxativamente establecido. Cuando uno alega la falta de legislación activa, el hecho de que, por otro lado, plantee falta de personería, no es hasta cierto punto reconocer que la persona que comparece sí está legitimada, aunque no tiene la facultad. Porque si se agota la personalidad, o sea, no veo mucho sentido a llegar a la personería, si eso sí, esa persona nunca estuvo legitimada para la legislación. Al contrario, lo que pasa es que usted, salvo contadas excepciones, usted tiene una posibilidad de defensa en el proceso. Olvídese de la acción cambiaria en general, en cualquier proceso, sea de ejecución, sea de conocimiento, sea de lo que usted quiera. Usted tiene una posibilidad de defensa. Pues, un proceso de conocimiento que tiene posibilidades de excepciones previas y luego de contestar la demanda de excepciones perentorias, pero digamos, de cada variedad de posibles defensas, usted tiene una sola posibilidad. Entonces, uno jamás puede irse por el lado de decir, bueno, estoy seguro que me van a declarar con lugares de excepción de prescripción y entonces me olvido de todo lo demás. Porque para empezar, no tiene una garantía de que eso vaya a ser así. Y aunque le declararan con lugares de excepción, pues no puede dejar de hacer uso de los otros mecanismos de defensa que sean posibles. Sobre todo porque a lo mejor puede declarar con lugares de excepción, pero todavía faltará la posibilidad de una apelación según la defensa que sea, por ejemplo, eventualmente una casación, a lo mejor un amparo. Entonces, no puede usted confiarse en una defensa. Entonces, digamos, usted ve que en un caso hay una demanda que está muy mal hecha, hay un requisito de la demanda con el que definitivamente no se cumplió. Entonces usted dice, pues ¿para qué voy a revelar mi estrategia? Me quedo solo con la excepción previa de demanda de defectuosos, pongamos que era un proceso de conocimiento. Me quedo solo con la excepción previa de demanda de defectuosos. A lo mejor también podría plantear prescripción, pero dice usted, no planteo prescripción, porque entonces ahí estaría reconociendo que la demanda está bien hecha. Planteo solo la excepción previa de demanda de defectuosos y puede declarar sin lugar su excepción previa de demanda de defectuosos y entonces ya se le pasó su oportunidad de plantear la prescripción. Entonces eso nunca se hace. Entonces ahí uno tiene que cuidar
cuidar dos cosas siempre que se va a defender. Por un lado es, si tiene 10 posibles excepciones, en su memorial plantea las 10 excepciones que tenga. Eso por un lado. Y por el otro lado, nunca confesar. Entonces, por ejemplo, usted, si va a plantear una excepción de prescripción, nunca dice, es cierto que yo debo, pero tenía que pagar en tal fecha y desde esa fecha ya pasaron tantos meses. Entonces, porque a lo mejor pudiera resultar que después lo que se discuta en el proceso es que el plazo de prescripción no era de un año, por ejemplo, que era lo que usted estaba alegando, sino que era de 5. Entonces, usted mientras tanto ya reconoció que sí debía y que se computa a partir de tal fecha, etc. Entonces, pues, al final de cuentas, le van a declarar sin lugar de excepción y luego le van a declarar en lugar de demanda. Entonces, uno diría, partiendo de sin que lo que expongo a continuación implique una confesión de los hechos expuestos en la demanda, partiendo de esos hechos, tenemos que el actor dice que yo debe pagar en tal fecha, esa fecha ha pasado tanto tiempo, etc. Entonces, así hace uno con todas sus defensas. Cuando hay algo que fundamentaría una excepción, que eventualmente implicaría algún reconocimiento de un hecho favorable a la otra parte, usted introduce su excepción con un parrafito donde hace la salvedad que no es un reconocimiento de los hechos, pero que si esos hechos fueran ciertos, entonces la excepción quedaría fundamentada de esta forma. Entonces, digamos que en este caso, el hecho de que usted ataque el tema de la representación no quiere decir que esté reconociendo la representación. Lo que pasa es que aquí hay dos problemas. Tenga o no tenga legitimación, la representación es defectuosa. Esté bien o no esté bien la representación, hay un problema con la legitimación. Entonces no puede estar arreglado ni uno de los dos. Bueno, si quieren, me quedo con sus trabajos y vemos algún barra en la próxima clase para ver qué hacemos. Les voy a devolver sus trabajos de grupo nada más antes de cerrar. Les recuerdo que para la próxima clase tienen que estar listos los 3 grupos que tienen trabajos de ejecución colectiva. ¿Casos? Probablemente